Hey, ¿qué tal amigos de la cultura Cambur? ¿Cómo les va a todos? Espero que estén pasando un excelente día. El video de hoy va a ser un poco interesante. Vamos a hablar de por qué yo considero que los Ramones son la mejor o una de las mejores bandas o grupos que ha existido, no solamente musicalmente, sino por todas las influencias que nos han dejado en otros aspectos de la vida, incluso la cotidiana. Vamos a ver una banda que se presenta totalmente sola. No me voy a enfocar tanto en la parte de la biografía, de los años y de la historia de los Ramones, porque hay muchos videos, hay documentales donde podemos ver qué pasó en la vida de los Ramones. Pero quiero enfocarme un poco más en qué contexto ellos vivían y qué contextos han dejado en la sociedad y en la cultura. Fue una banda fundada en Forest Hill, en Queens, en el distrito de Queens, en Nueva York, en el año 1974. Estamos hablando de una época que era posguerra, en la que todavía no existían grandes ciudades establecidas con el modelo que vemos hoy en día de cómo eran Nueva York y Londres. Eran ciudades muy caóticas, muy sucias, de delincuencia, falta de servicios básicos, incluso de la luz. Habían cortes eléctricos constantes en la ciudad, había una gran represión social y no existían tanto los medios de comunicación, así que habían comunidades muy aisladas. Y en un barrio, en el distrito de Forest Hill, nace The Ramones, en el medio de familias totalmente disfuncionales, donde existían problemas personales, problemas de drogas, conflictos internos, incluso económicos y sobre todo de ego. Así que sin un solo centavo, cuatro chicos empiezan a formar una banda con los instrumentos de la calidad que podían encontrar, de los cuales podemos nombrar al principal líder de la banda, que fue Johnny Ramone. Johnny Ramone fue un republicano ultraconservador que venía de una familia de militares y que era detenido constantemente por la policía por vandalismos y por meterse en problemas de peleas. Joey Ramón era totalmente lo opuesto, porque era un seguidor de la izquierda y era súper demócrata. Además, era un personaje que medía 1,90 de alto, usaba el pelo largo y se tapaba siempre la cara con lentes porque tenía una miopía extrema y además sufría de trastorno obsesivo compulsivo. Era una de estas personas que simplemente hacen cosas repetitivas porque sí, como prender y apagar switches, abrir o cerrar gavetas, no podía mirar a las personas de frente, era una persona súper retraída porque le causaba problemas sociales el tener todos estos factores, y por supuesto le hacían bullying al colegio y pues no tenía muy buena relación con las personas. Por ende era muy poco comunicativo. Un tipo de personas como esta difícilmente pueden llegar a ser cantantes. Luego tenemos a uno de los más mediáticos y polémicos, que es Dee Ramone. Este era el bajista de la banda, que era un adicto a las drogas. En ciertos casos llegó a la indigencia, vivía en las calles, tenía una novia que era una adicta a la heroína y era una prostituta. Y yo creo que una de las principales causas de todo era porque Didi tenía un trastorno bipolar. Era una persona completamente incontrolable, en la que un día podía estar bien y otro día podía estar totalmente loco destruyendo cosas. Por último y no menos importante, tenemos al baterista, que fue Tony Ramone. Aparte de que Tony era el único normal, entre comillas, de la banda, por el mismo comportamiento que tenían los demás y por la misma tendencia que tenían al desastre o a la implosión, ya que todos eran de personalidades totalmente diferentes, decidió dejar la banda. Y por si no era malo todo lo que tenían, metieron a uno de los mayores bateristas de los Ramones. Marky Ramone fue la cereza que se le puso al pastel, porque además el señor era alcohólico. Entonces vemos que son cuatro personas totalmente diferentes, no solamente en temas políticos, sociales, sino que unos eran consumidores de unas cosas, otros tenían problemas psicológicos en otras, otros tenían problemas de conducta que jalaban cada uno para sus lados. Entonces llevó a que surgiera una banda en la que todos se llevaban muy mal. Era una banda en la que el ego de cada uno era simplemente tratar de pisotear al otro y de querer ser más que el otro, y eso lo trasladaron a la música, que quieran tener un poco más de protagonismo en las canciones, y lo que implica volúmenes más altos, rasgados más fuertes, tonos de batería más rápido, incluso mayores vocalizaciones.
Entonces cada uno tenía simplemente una necesidad de ser más. El que a mí me parece uno de los casos más interesantes es el de Joey Ramone. Ya le voy a contar qué hizo Johnny Ramone con la guitarra, que también fue un maestro. Pero Joey Ramone básicamente era una persona que no podía ni siquiera hablar con las personas porque era muy retraído. Y esto lo llevó a que no tuviera amigos, a que siempre viviera con la mamá y lo protegieran. Entonces era una persona que no se daba a socializar muy fácil, incluso el simple hecho de hablar con una persona le costaba. Pero un día en el colegio organizaron un pequeño festival de bandas y pues resulta que Joy no solamente sabía cantar y podía cantar, sino que además tenía una actitud impresionante y cuando entraba en escena él se convertía, y me parece muy increíble cómo una persona tiene totalmente dos caras, y sobre todo que la música fue lo que a él lo salvó de esa introspección. Eso fue lo que a él le hizo sentirse bien, sentirse libre. Era la persona que ponía la mano dura en la banda, era el que ponía orden, era el que ponía regla, no los dejaba consumir drogas y alcohol, aunque parezca extraño en venir de una banda de punk donde se ha de una forma satanizado un poco o se ha hablado muy mal del punk, siendo estos unos borrachos, que son unos alcohólicos, que no saben hacer nada por la vida. Medianamente razón tenían. Siempre se tomó a The Ramones como un proyecto muy serio. De hecho, la particularidad de que todos tengan el sobrenombre Ramón no es que son familia o no es que son hermanos. Lo que hizo fue hacer una familia nueva, hacer un sentimiento o crear un sentimiento de hermandad en la que todos fueran unos hermanos, y él, aunque se llevaba mal con todo el mundo, si eras parte de los Ramones, eras parte de la familia. Y eso era muy importante para él. Entonces él manejaba no solamente las composiciones y los comportamientos de la banda en escena y en gira, también manejaba lo que era la imagen de la banda. Era muy estricto con que la banda tenía que tener una imagen. Y con el tiempo empezó a manejar también las finanzas de la banda. Era la persona que manejaba los presupuestos y los pagos internos de la banda. Siempre fue una figura muy impositiva, una figura muy seria en la banda y muy comprometido en lo que él hacía, que era tocar. Estamos hablando de un tiempo en el que, a menos que no fueras Jimmy Page y crearas Led Zeppelin, o un David Gilmour y formaras Pink Floyd, o un Jimi Hendrix, era muy difícil sobresalir y que la gente te tomara en cuenta para por lo menos ir a tu recital. Entonces Johnny Ramone sabía que él necesitaba ser bueno en algo. El problema es que Johnny Ramone no tocaba bien la guitarra. De hecho, Johnny Ramone tocaba tan mal la guitarra que él no podía hacer un simple punteo o un solo o algo melódicamente complejo, porque su habilidad y su pericia para tocar la guitarra no lo dejaba. Pero él sabía de que para llegar a ser un verdadero, no voy a decir estrella, pero para llegar a ser importante y sonado, él tenía que tener algo único. Y él empezó a rasgar las guitarras de una forma única, rápida, concisa, en tiempo. Y eso lo convirtió en el sonido de los Ramones, que básicamente es rápido, estridente y muy muy agresivo. Dee Ramone posiblemente haya sido la imagen del rock más clásica que podamos tener, la de sexo, drogas y rock and roll. Sin embargo, Dee era una persona que venía de la calle, que no tenía absolutamente nada que perder, y que cuando no lo estaba buscando la policía, estaba tocando en un show con los Ramones o ensayando en la sala de ensayos. Entonces quiere decir que Dee básicamente le entregaba todo a la música, y al ser una persona de calle, de conflicto, de ser indigente, él básicamente tocaba con esa estridencia y fuerza de la calle. Era una persona que con el bajo mostraba el malestar que él y mucha gente de la calle estaba sufriendo. Y por último tenemos a Tommy, que era un baterista bastante modesto. No necesitaba mucho para interpretar canciones en los Ramones, pero tenía una idea y era muy visionario. De hecho, él terminó siendo el productor de los Ramones. ¿Ven por qué le dije que era alguien normal? Ahora bien, cuando todos están tirando para cada uno de sus diferentes lados, y cuando cada uno está inventando o cada uno está aportando un estilo que no existía, porque recordemos que uno tiene influencias. Y las influencias de una persona, si quiere tocar cierto tipo de música, lo que tienes que ver atrás, a ver quién ha tocado más o menos ese estilo de música y ponerle tu toque personal. En algunos casos las bandas simplemente son copias baratas de otras, en algunos casos nacen maravillas
de bandas y de fusiones de bandas y de géneros. Pero estamos hablando de una época en que no existía el punk. De hecho, nadie hacía más ruido que los Beatles o a lo mucho que un Jimi Hendrix. Eran unos tiempos en los que estar en la calle tocando música sobre algo social no estaba bien visto. Recordemos que las primeras canciones del rock and roll todavía trataban del amor, de las chicas, incluso ciertos temas de Led Zeppelin y de Pink Floyd daban ideas sobre quizá la vida y sobre temas muy complejos en los que no solamente había que saber tocar un instrumento y cantar, también necesitabas escribir. También tenías que tener la habilidad de componer una letra. Y eso los Ramones no tenían. Ellos cantaban banalidades, cantaban cualquier tipo de letra. Pero la cantaban del corazón. E igual lo tocaban del corazón. Los Ramones posiblemente no hayan usado más de 8 o 10 acordes y hayan hecho alrededor de 200 canciones. Las canciones tampoco son muy complejas, no son temas que una persona no se pueda aprender a tocar en cualquier instrumento, incluso cantar. Pero es el hecho de crear ese tipo de música que saliera de una queja a la sociedad en donde ellos no sabían hacer lo que hacían grandes artistas de la época, pero querían hacerlo. Entonces los Ramones aportaron algo a la música que nadie le pudo aportar nunca más, o quizás muy pocas bandas lo han hecho: actitud. Los Ramones, cuando se subían a escenario, no interpretaban canciones complejas y canciones que la gente no pudiera tocar y que los admiraba por su virtuosismo, sino que tocaban canciones que tenían una actitud y que tenían un mensaje, así fuera malo, pero tenían un mensaje no literal, que era: si nosotros podemos, ustedes pueden. Lo triste de los Ramones es que después de un toque que ellos hicieron en Londres, en la Roundhouse de Londres, en el año 1976, fue como el boom del punk. Cuando esa gente se presentó en Londres, fue como el inicio, fue como el Big Bang del punk y de tantas otras bandas y géneros musicales. Porque ahí fue cuando de verdad existió un movimiento de: yo quiero hacer eso y yo puedo hacer eso. Los Ramones lo que le dieron a la gente fue la oportunidad de hacer lo mismo que yo estoy haciendo, porque lo poco que tú sabes hacer, yo también lo sé hacer, pero yo estoy aquí y tú también puedes hacer lo mismo que yo. Pero eso precisamente es lo que a millones de personas incentivaron a hacer sus propias bandas. Bandas no solamente del mundo del punk, el cual ellos habrían creado, sino bandas del metal, bandas del hard rock. Incluso luego varios artistas querían colaborar con los propios Ramones, pero ellos se mantenían como fieles a su creación, que básicamente no era punk para la época, básicamente era la creación, era como los Ramones, era lo único que existía. Luego de esto empezaron a salir bandas como The Clash o The Sex Pistols, son los principales guerreros del punk en el lado europeo, en Londres, pero no tenían ese mensaje de masas que los Ramones sabían mantener andando. Decía que era triste porque, a pesar de que los Ramones crearon no solamente un estilo, sino crearon una cultura al otro lado del charco, en los Estados Unidos mucha gente no sabía ni siquiera quiénes eran. Esto hizo que Johnny Ramone, el guitarrista, tuvieron un golpe en el ego. Viajaban por Argentina, por Chile, por Brasil, por Europa, pero lamentablemente no pegaban en Estados Unidos, y eso era algo que a Johnny Ramone le dolía en el ego. Él necesitaba el apoyo y la aceptación de su propia gente. Entonces los Ramones hicieron algo que básicamente hay que hacer para ser artista y para lograr el objetivo: es nunca parar de tocar. Ellos siempre tocaron, siempre lanzaron álbums y giras, pero lamentablemente el éxito en los Estados Unidos llegó muy tarde, cuando fuera de América eran unas superestrellas. Y esto me lleva al otro punto de la influencia de los Ramones. Los Ramones nacieron en una época en la que todavía la gente se vestía como los Simpsons cuando van el domingo a misa. Estamos hablando de la época de mediados de los 70, cuando las mujeres vendían Tupperware en las casas, los maridos se reunían en sus clubes de billar con sus corbatas, cuando la sociedad, el modelo era el típico americano perfecto de familia feliz. Eso obviamente pasaba solamente en la televisión y en algunos círculos de clases sociales, pero la gente en el barrio, sobre todo en la parte de Nueva York, no vivía esa realidad. Empezaron siendo
una antítesis, una anticultura de este americano perfecto. Cabe destacar de que un aspecto que tenían los Ramones que hacía mucho ruido en la época era su vestimenta, como una especie de look del típico rockero o una especie de look del chico malo o de la calle. Básicamente en esa época lo era, y ellos precisamente hicieron eso con el fin de elogiar y honorar a los antiguos, a sus influencias rockeras de básicamente de los 50 y modificando un poco su imagen a lo urbano y a lo desgastado. El dato muy interesante de esto es que estamos hablando de una época en la que la gente utilizaba el jean o el vaquero como ropa de trabajo. Si trabajabas en la electricidad, en una minería, con el carbón, o en una metalúrgica o una fábrica, usabas jeans. Si salías de tu casa a tomarte algo con unos amigos, a una fuente de soda o al cine, la gente trabajaba con una ropa y salía con otra. De hecho, el jean hoy en día es el artículo más usado por todo el mundo. De hecho, hay una industria de la moda que se especializa en los jeans y son una tendencia mundial en moda. Si vemos en un centro comercial o vemos cómo se viste hoy en día la mayoría de la gente, el grito de la moda es básicamente una forma de lo que impusieron los Ramones, y las grandes marcas promueven este estilo grunge, desarreglado, un poco minimalista, como eran los Ramones. Así que los Ramones crearon no solamente el estilo de música moderna que sería el hard rock o el rock and roll, sino que los Ramones crearon cultura, crearon toda una industria de la música y crearon toda una industria de la moda. Hoy en día existen millones de empresas, de estudios musicales, de textilerías, de empresas de marketing que usan su logo para la promoción de tanto de ellos como de artículos parecidos. En la industria cinematográfica se ha utilizado mucho una imagen al estilo de los Ramones, de un chico malo o de un personaje, e incluso se han utilizado la música de los Ramones para ciertas películas. Una de las más conocidas es la del famosísimo Stephen King, Pet Sematary. Con ello quiero recalcar que el legado de los Ramones no trasciende solamente en el espacio de la música, sino que hoy en día existe toda una cultura y un mecanismo económico que básicamente comenzó con 4 inadaptados sociales de Queens tocando probablemente uno de los mejores rock and roll que se hayan compuesto ever. Eso es todo acerca de esta espectacular banda que se llama Los Ramones. Los invito a que la escuchen y que, sea cual sea su gusto musical, por lo menos valoren de lo que se hizo hace más de 50 años y que hoy en día sigue más vigente que nunca. Eso fue todo y cuídense mucho. Chao.